Hablando acerca de las capturas que se dieron hoy a solicitud del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sí. Totalmente, Juan Carlos. Este fue el tema del día, la noticia más importante, y uno de los datos que también trascienden es que una empresa de gas se habría beneficiado para poder ampliar sus operaciones en el país. Entre julio y octubre del año 2014, una empresa de gas busca obtener la autorización de la SAT para formar un depósito privado en Puerto Quetzal, por lo que los representantes de esa empresa contactan a César Augusto Medina Farfán para que gestione con los funcionarios de la SAT el cambio de una póliza de resguardo del producto, la que se habría alterado de $5 millones a 5 millones de quetzales, que finalmente fue lo que se pagó. Es que para la constitución del recinto, del depósito aduanero, es necesario constituir una póliza, de garantía por eventuales responsabilidades que puedan surgir, más en un caso como este, que se trata de un depósito para gas que va a pasar por Guatemala solamente y se va a almacenar, pero solo para el tránsito hacia otros países de la región. Y entonces esa resolución que fijaba una fianza, la póliza en $5 millones, en virtud de las conversaciones, todas absolutamente documentadas, entre funcionarios de Cetagas con César Medina, con autoridades de SAD, se logra que finalmente, mediante una sustitución del documento en el que aparecen los $5 millones, se cambia, se reemplaza por otra hoja, la que ya son 5 millones de quetzales. Según el Ministerio Público y la CICIG, el superintendente Carlos Muñoz y César Augusto Farfán Medina recibieron una comisión por el cambio de la póliza. El dinero iba en una caja que simulaba que estaba llena de diplomas. De cómo, llegado el día en que se concertó la entrega de un dinero, el conductor de César Medina se desplaza hacia Cetagas para obtener ese dinero, y es seguido por César Medina, porque en el monitoreo de las comunicaciones aparece unas llamadas continuas durante todo el recorrido, desde hasta las instalaciones de Cetagas. Y luego se documenta cómo el tema de los diplomas, que ya teníamos por la interpretación obvia, natural de las comunicaciones establecidas, se tenía la seguridad de que se trataba de un dinero. Se documenta después cuando Medina y el superintendente se reúnen. Previamente le dice Medina al superintendente que ya le habían entregado los diplomas y que se los iba a entregar para que los repartiera entre los graduandos. Va al apartamento del superintendente, documentamos ese momento en que Carlos Muñoz está en el encuentro con César Medina. El ex superintendente de Administración Tributaria, Carlos Muñoz, continúa siendo señalado por la CICIG y el Ministerio Público. Esta vez los indican de contactar a César Augusto Medina para que lo ayudara a resolver una situación jurídica que tenía en su contra. El exfuncionario era señalado de estafa propia, abuso de autoridad, peculado, concusión y fraude. El juez Juan Luis Patán desestimó el caso. El señor Carlos Muñoz, siendo superintendente de la SAT en su momento, contacta a César Medina Farfán para que le ayude a resolver una situación en vista de que él se encontraba procesado, sujeto precisamente al juzgado 10º de primera instancia penal, narcoactividad
y delitos contra el ambiente por los delitos de estafa propia, abuso de autoridad, peculado, concusión y fraude. El señor Medina Farfán contacta a la abogada Sandra Elizabeth Vargas Aldana en junio del año 2014 para que le ayude a resolver la situación del señor Carlos Muñoz. La señora abogada Vargas Aldana trabajaba en ese momento en la Secretaría General de la Presidencia e inicia su comunicación con el señor juez 10º de primera instancia penal. Bueno, tenemos comunicación en directo y es que se van a dar declaraciones por parte del vocero del Poder Ejecutivo, el coronel Jorge Ortega. Adelante. Muy buenas noches, Juan Carlos Sandoval. Me encuentro con el vocero de la presidencia, el coronel Jorge Ortega, quien nos estaría hablando específicamente ahora cómo el Ejecutivo enfrentará la situación de que el exsecretario general de la presidencia, Gustavo Martínez, es señalado de corrupción. Muy buenas noches, coronel. Muy buenas noches. Sí, el Ejecutivo mantiene su posición con respecto al respeto al andamiaje jurídico vigente. Hay que ver todo el proceso. En este momento son señalamientos. Es uno de los motivos por los cuales el licenciado Gustavo Martínez dejó la Secretaría Privada de la Presidencia, porque ya habían algunos procesos que se estaban dando y ante todo señalamientos, y entonces para desvincular totalmente al Ejecutivo de cualquier situación que tuviera que enfrentar él en lo personal, él se retiró hace más de un mes. Ante esto, independiente de la cercanía con el señor presidente, son respetuosos del procedimiento. Estamos a la espera de que se active la parte de la defensa de Gustavo Martínez y él en forma individual va a enfrentar los señalamientos. ¿Desde hace cuánto se venían dando estos señalamientos en contra de Gustavo Martínez, según la información que ustedes tienen, y por qué casos específicos, coronel? Bueno, sale una publicación en un diario tradicional acá de Guatemala, y entonces cuando empieza todo este proceso de desinformación y algunos señalamientos, Gustavo le pide la renuncia al Ejecutivo, y el cual se desvincula totalmente de la presidencia para poder enfrentar en forma individual cualquier tipo de señalamiento. Coronel, hoy varios analistas, entre ellos Manfredo Marroquín, aseguraba que este es el tiro de gracia para el presidente Otto Pérez Molina por los señalamientos en contra de su yerno y su exsecretario general. Bueno, esa es la forma de verlo de ellos. Esta es una situación individual, ¿verdad?, en la cual el comisionado fue muy claro, en el cual en 2 oportunidades que le hicieron la misma pregunta en la conferencia de prensa, él fue muy claro en decir que el presidente no tiene absolutamente nada que ver en este proceso. 1. Y 2, son señalamientos en los cuales la ley, los procesos legales en Guatemala y la ley en sí nos permite a los guatemaltecos ser inocentes hasta que se compruebe lo contrario, y serán las instancias judiciales las que determinen si él cometió un ilícito o no. Vocero, varios analistas también cuestionaban la situación que estaba viviendo ahora el país, y ellos, a su parecer, el presidente de la República tendría que renunciar. En varias ocasiones ya hemos escuchado que el presidente ha indicado que no estaría presentando su renuncia, pero con el panorama que se está viviendo en estos momentos, cuando es el secretario general, el exsecretario general del presidente quien está siendo señalado, ¿cómo puede en determinado momento ahora cuestionarse esa situación y si el presidente estaría analizando o no su renuncia? Hoy fue muy claro, el señor presidente le hicieron la misma pregunta en Puerto Barrios después de terminado el evento, y él fue muy enfático en decir que él no va a renunciar porque tiene un mandato constitucional, es el pueblo el que lo eligió y va a terminar su periodo. ¿Cómo ahora cuestionar que, según ya varias bancadas han adelantado el criterio de que sí se le estaría solicitando al Pleno del Congreso y el Pleno estaría votando para que se le retire la inmunidad al presidente de la República? ¿Cómo estaría actuando el Ejecutivo ante esta situación, ya que el presidente tendría que llegar a la torre de tribunales? Bueno, la ley le permite a él manejar varios ambientes en esta situación. Vuelvo a insistir, hoy le hicieron la misma pregunta al terminar el evento en Puerto Barrios, y él dijo que no tenía nada que esconder y que podría enfrentar en un momento determinado, si se terminaba
el antejuicio, pues que presentaran las pruebas, porque la cabeza de proceso que da este evento no tiene consistencia, ¿verdad? Muchas gracias, coronel. Estas han sido las declaraciones por parte del organismo ejecutivo, en donde ustedes ya escucharon que ya se tenían con anterioridad señalamientos en contra del ex secretario general de la presidencia, Gustavo Martínez, y el yerno del presidente, Otto Pérez Molina. Esta es la información que tengo para ustedes, compañeros. Regreso. Muy buenas noches. Marisabel, yo tendría una pregunta, si usted se la puede formular al coronel Jorge Ortega, vocero de la presidencia. Yo quisiera saber si no se estaría incurriendo en omisión de denuncia, si es que el Poder Ejecutivo ya tenía pues conocimiento de señalamientos en contra del exsecretario general de la presidencia, Gustavo Martínez. Al tener conocimiento y no presentar una denuncia de carácter penal ante el Ministerio Público, preguntarle al coronel Ortega si no se estaría incurriendo por parte de las autoridades en omisión de denuncia. Coronel, me preguntan en estudios si el Ejecutivo podría estar incurriendo en omisión de denuncias, ya que ustedes tenían conocimiento de los señalamientos en contra de Gustavo Martínez y no se accionó. ¿Podría estar el Ejecutivo incurriendo en algún tipo de omisión de denuncia? Fue unas publicaciones que salieron en un diario, lo cual pues estaban señalando ciertas anomalías. Eso no es evitar denuncia, ¿verdad? Sino que salieron, entonces a raíz de esas publicaciones, el secretario privado, que era Gustavo Martínez, opta por renunciar y enfrentar cualquier señalamiento en forma individual para no contaminar o arrastrar la figura del Ejecutivo en una situación de estas. Muchas gracias, coronel. Como ustedes ya lo pudieron escuchar, según el coronel Jorge Ortega, fue a través de una publicación de un diario quienes señalaron este tipo de situaciones, y es ahora la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público quien hacen estas denuncias en contra de Gustavo Martínez. Juan Carlos, regreso con usted. Muy buenas noches. Gracias a mi compañera Marisabel Aldana con este reporte en vivo junto con el vocero del Poder Ejecutivo, el coronel Jorge Ortega. Nosotros tenemos muchas más noticias, Ana Lucía. Así es, Juan Carlos, y tanto autoridades del Ministerio Público como de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, han señalado que el cerebro de esta nueva red que ha salido a la luz pública sería el ahora candidato a diputado por el partido Todos, César Augusto Medina Farfán. Que venga mi abogado y él va a responderles. ¿Pero usted se considera inocente de todo lo que lo estoy señalando? Prefiero que venga mi abogado, señorita. Por favor, voy a agradecer. Con todo respeto. César Augusto Medina Farfán era el cerebro de la red. Él manejó el caso de tráfico de influencias en el caso de ayuda al ex superintendente de aduanas Carlos Muñoz, a quien logró quitarle el expediente penal en su contra y logró el desistimiento. También utilizó sus oficios para que una empresa de gas obtuviera de la SAT autorización para obtener un depósito aduanero privado. En el caso de una empresa de generación de energía, utilizaba al yerno del presidente para que se protegieran los intereses de la compañía. Cuando se busca quién es César Augusto Medina Farfán, se descubre que es amigo del expresidente Alfonso Portillo Cabrera, a quien habría ayudado a abrir cuentas bancarias en Panamá con dinero del Estado, y además habría utilizado bienes del Estado como el avión presidencial para la apertura de las cuentas monetarias, que recibían entre 450 y 900 mil dólares mensuales. El caso es conocido como la Conexión Panamá. Según una testigo, durante el proceso en el 2004 se constituyeron sociedades que las usaron para abrir cuentas en diferentes bancos y transacciones comerciales como compra-venta de combustible marino con los señores de Guatemala. Las transacciones estarían a cargo de César Augusto Medina Farfán, el cerebro de la red y amigo de Portillo. Detenemos por un momento la información nacional para conocer qué pasa en el mundo. Adelante, Marjorie Fonan.